En la última fase de nuestra sesión sobre la función derivada, vamos a dar un paso gigantesco, en el sentido en el que vamos a explicar una serie de reglas sencillas que nos van a permitir poder despedirnos del cálculo de la derivada a través del límite. Este salto abismal va a facilitar el estudio de las derivadas, llegando a poder calcular la función derivada de una función de una forma rápida y sencilla. Esta metodología fue desarrollada gracias a la colaboración de numerosos matemáticos, de los que vamos a destacar a Jean L'Alembert, que allá por la mitad del siglo XVIII, junto a Diderot, desarrolló la enciclopedia y aconsejó a sus alumnos de cálculo con las siguientes palabras: tú sigue adelante y la fe vendrá. Y desde luego que estas reglas que te voy a presentar van a facilitar todo el trabajo que nos espera. Vamos allá. La primera regla de derivadas se basa en el siguiente hecho. Si tenemos una función constante f de x igual a k, cualquier valor real, su función derivada es siempre cero. Fíjate que una función constante ni crece ni decrece, con lo cual su pendiente debe ser cero. Este hecho se puede demostrar analíticamente a través de su límite. Luego, no volveremos a calcular estos límites cada vez que nos encontremos en una función constante. Por ejemplo, si f de x es igual a 8, la derivada de esta función es siempre cero. La siguiente regla sencilla de derivación se basa en el siguiente hecho. Si f de x es igual a x, entonces su función derivada, f' de x, es siempre 1. Fíjate que la función f de x igual a x te la presento geométricamente como la recta que pasa por el 0, 0 y divide a 45 grados o en dos partes iguales el primer y tercer cuadrante. Claramente la pendiente de esta función debe ser positiva y debe ser constante. Si lo piensas bien, tiene pendiente 1, puesto que para partir de un punto de la gráfica y volver a otro de ella, tendrás que moverte una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba. Entonces volverás a estar en la función. Es decir, tiene pendiente 1. Esa pendiente 1 también se debe traducir en una derivada 1. Y es que si calculas el límite de la función como se ha presentado anteriormente, verás que es exactamente 1. Como ejemplos, si f de x es igual a x, su derivada siempre será 1. La tercera regla sencilla y última que vamos a presentar en esta sesión se basa en el siguiente hecho. Si f de x es una función potencial, es decir, x elevado a un número que inicialmente puede ser natural, por ejemplo, x al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la 100, pero también se puede aplicar con números negativos, menos 2, menos 3 e incluso fracciones. Luego, la derivada de estas funciones será el número al que está elevado, n, por x elevado al número que estaba elevado, menos 1. Para poder demostrar este hecho nos debemos basar en el llamado binomio de Newton, que tiene relativa complicación, puesto que se presentan con los llamados números combinatorios. De un modo o de otro, si te interesa investigarlo, te presento el cálculo final del límite para que puedas comprobar que la derivada de estas funciones siempre es n por x elevado a n-1. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, f de x igual a x al cubo, su derivada será 3 por x al cuadrado. El número 3, n, pasa adelante y x
va a estar elevado a 3 menos 1, es decir, a 2. Por ejemplo, f de x igual a x elevado a 7. Su derivada será 7 por x elevado a un número menos de su potencia. 7 menos 1, 6. Fíjate que podemos también utilizar la nomenclatura o simbología que se presentó anteriormente como d derivada de una función x a la 4, por ejemplo. Su derivada será 4 por x elevado a 3. Estas reglas tan sencillas nos van a permitir hacer cálculo de derivadas de funciones más complejas. Por ejemplo, la famosa derivada de 1 partido por x, a la cual te enfrentaste anteriormente. Fíjate la complicación por la que tuviste que pasar para calcular esta derivada a través del límite. Sin embargo, gracias a estas fórmulas podrás hacerlo en una única línea. Fíjate que 1 partido por x lo podemos expresar como x elevado a menos 1. Luego, aplicando la regla anterior, que aunque nos permite para n naturales, también es extensible para cualquier número que nos encontremos arriba, incluido fracciones y negativas. Luego, aplicando la fórmula, será colocar el menos 1 delante y lo elevamos a la misma potencia, pero quitándole 1. Como tenemos dos números negativos, menos 1 será menos 2 y menos 1 delante se convertirá en menos. Luego, menos x elevado a menos 2, que si lo transformamos con un exponente positivo, aplicando las reglas de potencias, será menos 1 partido por x al cuadrado. Te presento la siguiente derivada. La derivada de 1 partido por x a la 5. Ahora es el momento de que pares el vídeo y lo intentes por tu cuenta. Una vez puedas proponer una solución, reanuda el vídeo y observa la solución. Fíjate que de nuevo vamos a expresar 1 partido x a la 5 como x elevado a menos 5. Y aplicando la regla anterior, será menos 5 por x elevado a menos 5 menos 1, porque recuerda que n, tu potencia original, debía restársele 1, menos 5 menos 1, menos 6, que podemos expresar como una potencia de exponente positivo aplicando la regla que conoces, siendo menos 5 partido x a la 6. ¿Qué tal si intentas realizar la siguiente derivada? Derivada de la raíz cuadrada de x. Esta derivada ya se presentó anteriormente mediante el concepto de límite. Fíjate bien lo que nos llevó poder resolverlo y con esta fórmula cómo vas a poder hacerlo rápidamente. Pero antes tendrás que transformar la raíz de x en una potencia. Para el vídeo e intenta resolver por tu cuenta esta derivada. Cuando puedas proponer una solución, reanuda el vídeo para comprobar tu solución. Muy bien, pues la raíz de x es efectivamente x elevado a 1 medio. Podemos aplicar entonces la regla anterior. 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1 será la derivada de la raíz de x. Y 1 medio menos 1 es efectivamente menos 1 medio, que si volvemos a expresar como una potencia de exponente positivo, podemos escribirlo como 1 medio por 1 partido x elevado a 1 medio, o 1 partido 2 raíz cuadrada de x. Otra derivada que te propongo, la derivada de x al cuadrado partido la raíz cúbica de x. Una derivada muchísimo más compleja que nos sería totalmente imposible resolver mediante el concepto de límite. Sin embargo, estas reglas lo van a hacer muy sencillo. Para el vídeo e intenta resolverla por tu cuenta. Cuando tengas una solución posible, reanúdalo y comprueba tu solución. Efectivamente, vamos
a expresar x al cuadrado partido raíz cúbica de x como una única potencia. Para ello vamos a expresarlo como x al cuadrado por x elevado a menos un tercio. Recuerda que la raíz cúbica de x es x elevado a un tercio y como está en el numerador puede expresarse como x elevado a menos un tercio desapareciendo del denominador. Y aplicando las reglas de potencia sabemos que potencias con bases iguales multiplicadas dejamos la base y sumamos los exponentes. 2 más menos un tercio es 5 tercios. Y ahora sí podrás aplicar la regla de derivación que conoces. La derivada será 5 tercios por x elevado a 5 tercios menos 1. 5 tercios menos 1 son 2 tercios. Luego la derivada es 5 tercios por x elevado a 2 tercios. Y x elevado a 2 tercios se podrá expresar de forma radical como la raíz cúbica de x al cuadrado. Dos resultados muy importantes que merece la pena aprenderse de memoria porque serán muy habituales en nuestro estudio de derivadas es que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido x al cuadrado y que la derivada de la raíz cuadrada de x es exactamente 1 partido 2 raíz de x. Te propongo el siguiente reto que podrás trabajar por tu cuenta y yo te presentaré totalmente resuelto en unos minutos. Pero es interesante que tú te atrevas a trabajarlo paso a paso. Derivada de la raíz cuadrada de x al cubo por la raíz cúbica de x a la cuarta partido x al cuadrado. Adelante.